¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo los videojuegos te controlan sin que lo notes? Desde motivarte a jugar de cierta manera o guiarte a través de un camino específico, hasta también convertirse en algo completamente adictivo. Nada de esto pasa por casualidad. Conforme los videojuegos han avanzado en los últimos años, también lo han hecho los distintos métodos que utilizan para controlar a sus jugadores, para controlar cómo se sienten, cómo interactúan con el mundo del juego, pero sobre todo, para mantenerlos jugando. Hace unos cuantos meses comencé a jugar un título llamado Vampire Survivors, un juego extremadamente sencillo que a primera instancia no parece demasiado entretenido. Tu único objetivo en esta aventura es sobrevivir por tanto como sea posible. Ni siquiera es necesario presionar los botones. Lo único que debes hacer es moverte a través de la pantalla. Todo lo demás sucede de manera automática. Y aún así, es uno de los videojuegos más adictivos que me haya topado en la vida. La primera vez que lo jugué pasé 12 horas seguidas frente a la pantalla, y esto después de mucho tiempo sin tener motivación para jugar, lo cual obviamente me llevó a hacerme una pregunta. ¿Cómo demonios? ¿Cómo un juego que se ve como esto puede resultar tan adictivo? Así que comencé a investigar y lo que encontré es que no solo Vampire Survivors, sino todos los videojuegos en general utilizan una gran cantidad de elementos psicológicos para asegurarse de que nunca quieras dejar de jugarlos. Y hoy te contaré exactamente cómo lo hacen. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecerle enormemente al patrocinador de este video, Raid Shadow Legends. Probablemente ya hayas oído hablar sobre él. Más de 700 campeones, un sistema de batalla increíblemente detallado y unas de las mejores gráficas que puedas encontrar en tu dispositivo móvil. Este año marca el 4º aniversario de Raid y para conmemorarlo, sus desarrolladores me dejaron con la tarea de escoger a 4 personajes a los que invitaría a una cena elegante. Y por supuesto, que llevaría a los 4 personajes con mis diseños favoritos. Minaya para que ilumine la cena con su belleza y tal vez ayude a cortar el jamón con su espada. Raglin porque todo evento importante necesita a su reina y tal vez pueda revivir a aquellos que comieron demasiado. Alaric el encapuchado porque, bueno, necesitaremos su destreza con las espadas para cortar los vegetales. Y claro, Jack el cosechador para que traiga las calabazas. Esta es mi parte favorita de Raid Shadow Legends, la increíble variedad de personajes que existen. Así que con todas estas cosas emocionantes y más sucediendo en Raid, ¿qué esperas para comenzar a jugar? Si utilizas el link en la descripción o el código QR que aparece en pantalla, recibirás este increíble paquete de bienvenida. Nuevos jugadores los estaré esperando. Únanse a mi clan y seamos leyendas juntos. Pero ahora regresemos con el tema. ¿Cuál crees que es el mayor motivante para hacer cualquier actividad? Algunos podrían decir que el desarrollo personal, tal vez el hecho de superarse a uno mismo, o incluso la presión de las otras personas. Pero la verdad es que, según la psicología, son las recompensas las que más nos motivan. Porque piénsalo por unos segundos, ¿qué es lo que hacen los padres cuando quieren que sus hijos cumplan con una tarea? En muchas ocasiones les ofrecen un premio a cambio. ¿Qué es lo que te motiva a estudiar para un examen realmente difícil? Probablemente la recompensa de obtener una buena calificación y tal vez el reconocimiento de otros. ¿Y qué es lo que te hace ir al trabajo todos los días? Bueno, el dinero. Existen ciertas ocasiones en donde una persona puede verse motivada sin la necesidad de una recompensa de por medio. Esto es conocido como motivación intrínseca, el deseo de hacer algo simplemente por hacerlo. Pero en su mayoría, son las recompensas las que realmente nos motivan a realizar cualquier actividad, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello. Porque una recompensa no siempre tiene que ser algo tangible, es decir, no está
estamos hablando de trofeos o cosas así. En algunas ocasiones puede ser un sentimiento o también una descarga química que sucede en nuestro cerebro. Y aunque suene sencillo, este es uno de los elementos que más aprovechan los videojuegos para controlar a sus jugadores, porque prácticamente recibimos recompensas por todo. Por llegar al final del nivel, por haber completado alguna misión, por haber encontrado un cofre secreto, por haber ayudado a una persona, o incluso por haber acabado con un montón de enemigos, a veces en forma de experiencia o en algunos casos en forma de loot. Y esta es la cosa sobre las recompensas. Pueden parecer extremadamente sencillas, pero hay una increíble cantidad de procesos neurológicos que suceden en nuestro cerebro cada vez que recibimos una de ellas. En 1950, un psicólogo bajo el nombre de Frederick Skinner descubrió que era posible controlar el comportamiento de un individuo mediante el uso de un estímulo y una recompensa. Estoy seguro de que todos conocen su experimento, una pequeña rata encerrada en una caja con una palanca dentro de ella, que al jalarla libera una dosis de alimento que la rata puede comer, es decir, una recompensa. El objetivo principal de Skinner con esta serie de experimentos era determinar si era posible enseñarle a un animal un comportamiento en específico. Por ejemplo, en este caso, jalar de la palanca es la acción que el psicólogo busca como respuesta. Y al principio, es muy probable que la rata simplemente lo haga únicamente por accidente. Pero con el tiempo, aprenderá que al hacerlo, siempre obtendrá algún tipo de beneficio. Y en consecuencia, la rata comenzará a realizar el comportamiento completamente por su cuenta. Este simple experimento sería uno de los encargados de crear la rama de la psicología conocida como conductismo, es decir, el estudio del comportamiento excluyendo a la conciencia y a la introspección, centrándose únicamente en el comportamiento observable, o en otras palabras, en la conducta. Y lo creas o no, los videojuegos han utilizado este tipo de investigaciones durante años para diseñar los elementos más básicos de prácticamente cualquier aventura. Piensa por un momento en los juegos RPG. Una de las primeras cosas que siempre aprendemos en este tipo de títulos es que matar a los enemigos es inmediatamente satisfactorio, y todo por una simple razón: las recompensas, en este caso puntos de experiencia. Si lo analizamos de una manera más detallada, nos daremos cuenta de que, de hecho, no hay una gran diferencia entre esta actividad y los experimentos de Skinner. En ambos casos, los diseñadores de dichas situaciones buscaban que los individuos realizaran una acción en particular, sobre todo de manera repetida. Y en ambos casos, este objetivo es conseguido a través de una recompensa que estimula los sentidos del individuo. Las recompensas tienen un efecto bastante notorio en nuestro cerebro, esencialmente liberando lo que conocemos como dopamina, un químico que nos hace sentir placer, lo cual obviamente nos motiva a continuar realizando cualquier actividad que nos haga sentir de esa manera. Esta es la razón por la que tantos títulos han adoptado elementos RPG en los últimos años, no porque necesariamente mejoren la aventura de alguna manera, sino porque los diseñadores se dieron cuenta de que es mucho más sencillo mantener el interés de los jugadores cuando constantemente estimula su sistema de recompensas. Pero hay algo muy interesante que Skinner descubriría a través de sus experimentos. En algún momento, tuvo la brillante idea de cambiar el sistema con el que había trabajado hasta ahora. Después de varios días reforzando el comportamiento de las ratas para activar la palanca, decidió que un premio por cada vez que realizaban dicha actividad era demasiado. Así que ahora, los animales necesitaban activar la palanca 10 veces seguidas para recibir la misma recompensa, esencialmente multiplicando la cantidad de trabajo necesario para un estímulo prácticamente idéntico. Pero como sus cuerpos ya estaban tan acostumbrados a las descargas de placer que esto les ocasionaba, los animales de hecho continuarían haciéndolo, incluso cuando el número de veces que necesitaban activar la palanca aumentaba de manera exponencial. Ahora volvamos por un momento a los RPG, y bueno, es exactamente así como funcionan los sistemas de niveles.
Al principio, solo es necesario que mates a unos cuantos enemigos para subir de nivel. Esto hace que tu cerebro reciba una recompensa de manera instantánea, lo cual se ve todavía más intensificado por el hecho de que subir de nivel suele ser algo extremadamente llamativo en casi todos los sentidos. Esto hace que tu cerebro se sienta inmediatamente enganchado y la descarga de dopamina te motiva a continuar realizando la misma actividad. Pero entre más niveles consigas subir, cada vez necesitarás acabar con muchos más enemigos para conseguir el mismo resultado, aumentando no solo la cantidad de trabajo que debes realizar, sino también el tiempo que debes invertirle al juego. Pero aún así, todos seguimos haciéndolo. Hace unas cuantas décadas estos sistemas eran esencialmente exclusivos de los RPG, pero en la época actual pueden encontrarse en prácticamente cualquier videojuego. Sustituye los puntos de experiencia por rangos y tienes el sistema que los juegos competitivos suelen utilizar, incluso de una manera mucho más agresiva. Anteriormente, el objetivo de un videojuego era vender tantas unidades como fuera posible. Pero con el paso del tiempo, este objetivo se ha transformado en mantener a sus jugadores por tanto como sea posible. Mira a Fortnite, mira a Minecraft, mira a Genshin Impact, Destiny, Rocket League y un sinfín de experiencias más. Títulos que se han mantenido relevantes a través de los años porque son increíblemente buenos para mantener el interés de sus jugadores, y todos utilizan técnicas bastante similares. Pero este fenómeno puede encontrarse incluso en los títulos de un solo jugador. Voltea a ver al último juego de acción que jugaste y lo más probable es que incluya algún sistema para subir de nivel, algún árbol de habilidades o algún otro elemento diseñado específicamente para hacerte sentir que estás avanzando, que estás consiguiendo algo, constantemente estimulando tu sistema de recompensas. Los trofeos y los logros cumplen precisamente con este objetivo, y el deseo de tantos jugadores por conseguirlos de una manera casi compulsiva es un ejemplo de lo efectivos que estos sistemas resultan. Porque vamos a ser honestos, ¿realmente matarías a 500 enemigos con un arma en particular si no te dieran un trofeo por ello? ¿Realmente te tomarías la molestia de conseguir cada uno de los coleccionables, textos u otros elementos que no ofrecen nada si no hubiera un logro relacionado con eso? Para muchos, la respuesta probablemente sea no, y los desarrolladores están conscientes de ello. Pero si el trabajo necesario para conseguir una recompensa resulta excesivo, o si el tiempo entre cada estímulo se vuelve demasiado grande como a la hora de subir al nivel 100, uno pensaría que las personas en algún momento se cansarían, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto es verdadero. Pero un estudio realizado en 1998 descubrió que las descargas de dopamina que el cerebro libera ante la presencia de una recompensa no solo suceden cuando recibimos el premio, sino también durante los minutos o segundos que existen antes de ello, es decir, ante la anticipación de una recompensa. Esto significa que nuestro cerebro está tan motivado a conseguir este tipo de estímulos que comienza a liberar dopamina incluso antes de que hayamos recibido cualquier recompensa. Y es exactamente así como funcionan los casinos. Piénsalo por unos momentos. El nivel de anticipación que existe antes de obtener el resultado de prácticamente cualquier juego que puedes encontrarte en un casino es uno largo, llamativo y sobre todo estimulante. Está perfectamente diseñado con la intención de hacerte sentir exaltado. De esta manera, incluso si pierdes, la anticipación de la recompensa o la simple idea de que puedes ganar es suficiente para que tu cerebro libere la cantidad necesaria de dopamina para que quieras seguir intentándolo, no importa cuántas veces lo hagas. Volvamos por unos minutos a Vampire Survivors. Esto es lo que pasa cuando encuentras un cofre dentro del juego. Esto es lo que pasa cuando encuentras un super cofre dentro del juego.
Y esto es lo que pasa cuando te has vuelto realmente bueno jugando. Esencialmente, una lluvia masiva de números en todas direcciones. Y déjame decirte una cosa, como humanos no solo nos gustan las recompensas, sino que también nos gustan los números, especialmente entre más grandes resulten. ¿Los números en esta escena cumplen con algún propósito en específico? Realmente no, pero si los removiéramos, tendríamos una experiencia sumamente distinta. Lo que hace de Vampire Survivors algo tan adictivo es que esencialmente utiliza las mismas técnicas que los casinos han aprovechado durante años. Estímulos constantes, la sensación de progreso, la probabilidad de resultar ganador y, por supuesto, la utilización de colores para cautivar cada uno de tus sentidos, sin mencionar las repetidas inyecciones de dopamina que vienen como una consecuencia de la expectativa. Porque estoy bastante convencido de que la parte más interesante del juego se encuentra en estas animaciones. Desde los colores, la increíble cantidad de cosas que hay en pantalla, hasta la música. El juego logra completamente crear la sensación de no querer detenerte. Y al igual que con los casinos, siempre quieres volver a intentarlo. Una de las cosas más interesantes que el conductismo logró descubrir acerca de los estímulos es que las recompensas variables son por bastante las más efectivas. Esto significa que en vez de recibir una recompensa por cada vez que termines con una actividad, en su lugar se te es otorgada en intervalos completamente aleatorios. En teoría esto nos suena mucho más atractivo, pero en la realidad, la idea de que la próxima vez que lo intentes podrías resultar victorioso es una muy poderosa. Piensa en títulos como Destiny o Borderlands, juegos en los que el grindeo por un recurso o un arma en particular es algo esperado. Existe una probabilidad de 500-1 de que matar a ese enemigo te dé el objeto que buscas, pero esa probabilidad es suficiente para mantenerte interesado y de hecho resulta muchísimo más adictivo que si simplemente te dieran las cosas. Algunos títulos combinan los estímulos constantes con las recompensas variables para tener los mejores resultados. Es decir, aún subes de nivel cada vez que consigues cierto número de puntos de experiencia, pero las recompensas que obtienes por lograrlo no siempre pueden ser las que buscas. Así es como funciona Vampire Survivors, en donde las recompensas actúan como una gran probabilidad, en esencia como una gran e imparable máquina tragamonedas, una que nunca se detiene y que constantemente te mantiene motivado. Y es así como funcionan también las cajas de botines. Las investigaciones han encontrado que esperar por el resultado de una apuesta puede activar el sistema de recompensas de nuestro cerebro. Es por eso que las adicciones a este tipo de actividades suelen resultar tan comunes. En el contexto de un videojuego, imagina que realmente quieres una skin en particular, así que compras 5 cajas de botines con la esperanza de poder conseguirla. Al igual que en los casinos, el proceso que obtienes al abrir cada una de ellas es uno emocionante. Y la cosa es que incluso si no conseguiste lo que estabas buscando, lo más probable es que tu mente aún así se haya divertido, así que naturalmente continúas haciéndolo, creando un ciclo sin fin diseñado específicamente para hacerte sentir de esa manera. La psicología de las apuestas nos dice que existen 3 reglas de oro para lograr controlar a los jugadores: la persecución, la falacia del jugador y el efecto de atrapamiento. La persecución se refiere al hecho de ofrecerle a los individuos algo que deseen, es decir, algo que constantemente se encuentren persiguiendo. En el caso de un videojuego, puede ser un personaje, un atuendo en particular, un arma o algo parecido. La falacia del jugador se refiere a pensar que es menos probable que ocurra un resultado negativo después de haber perdido varias veces seguidas. Es decir, si tienes 10 intentos para conseguir lo que quieres y ya has fallado el 9 de ellos, el próximo tiene que ser el bueno, ¿verdad? Esto es algo de lo que realmente nos convencemos, y no importa cuántas veces fallemos, siempre creemos que la próxima será la indicada.
Y finalmente, el efecto de atrapamiento nos dice que una persona puede sentirse obligada a continuar con algo si siente que ya le ha invertido demasiado como para simplemente abandonarlo. Estos tres puntos en conjunto crean un círculo vicioso del que es extremadamente difícil salir, y es el método que la gran mayoría de los videojuegos modernos utilizan para mantener la atención de sus jugadores, algunos de una manera mucho más malvada que otros. Es aquí en donde entran los pases de batalla, esencialmente una lista de recompensas constante diseñada para mantenerte jugando. Los pases de batalla nunca han tenido la intención de conseguir dinero, de hecho es al contrario. La gran mayoría de ellos te ofrecen los créditos suficientes para conseguir el siguiente si logras terminar con el anterior. Esta es una decisión de diseño cuidadosamente elaborada, porque su objetivo principal siempre ha sido mantenerte jugando, incluso cuando no te estás divirtiendo. Porque vamos a plantear una pequeña situación. Digamos que un día no tienes muchos ánimos de ponerte a jugar, o tal vez incluso estabas pensando en comenzar con un título completamente diferente, simplemente para variar un poco las cosas. Pero luego recuerdas que uno de tus juegos pendientes te da recompensas por jugarlo todos los días, así que lo abres para no perder tu racha, y sin darte cuenta, comienzas a completar algunas cuantas misiones. Así es como este tipo de juegos logran controlar a sus jugadores. Los pases de batalla representan la cúspide de la manipulación psicológica dentro de los videojuegos. Para bien o para mal, la psicología se ha convertido en algo extremadamente relevante en el diseño del gaming moderno, especialmente al hablar sobre títulos móviles, free to play o experiencias en línea. Pero claro que no todos los videojuegos utilizan esto de una manera malvada. Aún existen incontables títulos que hacen uso de la psicología en un sentido mucho más positivo y mucho más sutil también. Cuphead, por ejemplo, utiliza algo que es conocido como el efecto de casi lograrlo, un estado psicológico en el que el jugador desarrolla la sensación de casi haber ganado, a pesar de que realmente se encuentra perdiendo de manera continua. Otros títulos utilizan la teoría de la atención selectiva, la cual nos dice que al enfocarnos en una actividad en particular, todos los demás elementos que nos rodean comienzan a volverse un tanto difusos. Por ende, al hacer de algo un tanto más llamativo, puedes controlar la dirección o el interés de los jugadores de una manera constante. Y de la misma manera, algunos videojuegos hacen uso de la inmersión para conseguir resultados bastante parecidos. Normalmente no vemos a la inmersión como un elemento relacionado con la psicología, pero hay una razón por la que los casinos nunca tienen ventanas o relojes, y esa es para separarte completamente del mundo exterior. La psicología nos dice que entre más de nuestros sentidos estén involucrados en una actividad, más será la inmersión que desarrollaremos como una consecuencia de esto. Y esencialmente lo que la inmersión consigue es crear un sentimiento de presente continuo, lo cual significa que no tomamos en cuenta el paso del tiempo. Es por eso que en algún momento de tu vida, probablemente pasaste jugando casi todo el día sin siquiera notarlo. Entre más capacidad de inmersión tenga un videojuego, mucho más sencillo es retener el interés de los jugadores. Y por supuesto, algunas aventuras utilizan nuestra fascinación por los números y el hecho de verlos crecer para motivar a las partes más primitivas de nuestra mente. ¿Sabías que hay un sistema de puntuación en el juego original de Super Mario Bros? Algunos probablemente lo hayan notado, pero para otros, puede que esta sea la primera vez que escuchan de ello, porque la puntuación no tiene absolutamente ningún objetivo. No hay una recompensa por conseguir una puntuación elevada, y ni siquiera puedes poner tus iniciales como en otro tipo de títulos. Pero aún así, ver estos números hacen que aplastar a un enemigo o llegar a la parte más alta de la bandera al final del nivel se sienta mucho más significativo. Y esta es la cosa, incluso cuando no lo notamos, hay incontables detalles basados en la psicología en cada uno de nuestros videojuegos favoritos. Y la parte más interesante de la psicología es que resulta mucho más efectiva cuando no nos damos cuenta de ella.
Pero en fin, espero que te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por haber llegado al final. Y sobre todo, gracias a todos los Patreons y a cada uno de los miembros del canal por seguir apoyando mi contenido. Especialmente a Eric Aguilera, Pronébula y a otro chavo. Pero en serio, gracias a todos por el apoyo. Recuerda seguirme en Twitter, Facebook, Instagram y Twitch para estar en contacto. Como siempre, yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.